Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a tratar el caso Tuscumbia, ocurrido en invierno de 1967 y protagonizado por un granjero que desde luego no era nada dado a la ciencia ficción y que pasaba completamente de todo el tema de los ovnis, de los platillos voladores y de los hombrecillos verdes. Pero el destino quiso que se encontrase precisamente él con uno de las descripciones de seres más curiosas e intrigantes de la historia de la ufología. Yo creo que este es uno de mis casos preferidos porque por la descripción de los seres, ¿no? Yo creo que eso es algo único y bueno, me gustaría compartirlo con vosotros, ¿no? Vamos a coger, si os parece bien, la máquina del tiempo y nos ponemos en la mañana del día 14 de febrero de 1967. Hace mucho frío en Tuscumbia, en Missouri. Es una localidad bastante apartada del centro de ese estado. Y bueno, pues tenemos a un granjero que se llama Edwards, se llama Claude Edwards, que bueno, pues se levanta muy tempranito por la mañana para hacer sus quehaceres y para empezar a hacer sus actividades en su granja. Este hombre, como decíamos, no era nada dado a las historias y a las fantasías, un hombre rudo, de campo, más cercano a la Biblia y el fusil que a leerse un libro o ponerse la televisión. Bueno, pues este hombre sale por la mañana al porche y entonces se va a un pequeño cobertizo para coger unos cubos y llenarlos de cereales para dar de comer a sus gallinas, a sus polluelos, bueno, pues a sus animalitos de granja que tenía en un establo. Entonces va con los dos cubos hacia el establo y cuando va yendo hacia allá se da cuenta de un detalle que no le había pasado esto en toda su vida. Y es que todo su ganado, de las parcelas que hay tanto a la izquierda como a la derecha, resulta que están mirando a la misma dirección. Todas están, además no están pastando, están todas inmóviles y mirando en la misma dirección. Y este hombre dice, bueno, pero ¿qué pasa? Algo está pasando, ¿no? Y entonces es intrigado este hombre, pues empieza a seguir la trayectoria de la mirada de todas sus vacas y de repente se encuentra con que a un par de parcelas de allí, muy, muy cercano a sus terrenos, de hecho era todavía sus terrenos, se encontraba aterrizado un objeto volador no identificado con forma de seta, de color grisáceo y con un gran tamaño. Además de eso estaba como suspendido en el aire, pero a la vez estaba apoyado por un tubo que salía del centro, entonces le daba como una imagen de una seta, ¿no? Y bueno, pues este hombre se quedó perplejo ante aquello, no había visto algo así en su vida, y entonces lo que hizo fue seguir hacia el establo sin dejar de mirar el ovni, y entonces cuando llegó al establo, pues bueno, pues empezó a mirarlo, se quedó allí en la puerta mirándolo, y bueno, pues le pareció asombroso, dijo, voy a acercarme a ver esto, porque estaba muy cerca de unas vacas que había por allí, y entonces este hombre se asustó de que aquello pudiese hacer algún daño a sus vacas. De hecho, era una violación de sus terrenos y este hombre, como que aquello no se lo estaba tomando nada bien y dijo, me voy a tener que cabrear y voy a tener que ir para allá, sea lo que sea eso que está ahí. Entonces este hombre lo que hizo fue dejar los cubos en el establo, cerró la puerta del establo para que no se saliesen sus animales y entonces cogió y se fue para allá con bastante cara de pocos amigos. Este hombre, como que para que se hagan ustedes una idea, no le estaba gustando nada que esto estuviese pasando. Y entonces, bueno, pues este hombre volvió a acercarse hacia la valla y empezó a verlo esto mucho mejor, ¿no? Y entonces empezó a observar los detalles de esa especie de nave con forma de seta, una seta perfectamente definida, pero lo que más le impresionó fue la presencia de unas extrañas criaturas muy pequeñas, de menos de 1 metro, que estaban moviéndose, correteando, nerviosas, cerca del objeto. Y claro, la descripción es que es fascinante porque este hombre estaba a menos de unos 30 metros más o menos, había como dos vallas, es decir, como dos zonas donde había pues unas alambreras y también había unas vacas al lado, pero este hombre lo estaba viendo perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues este hombre empezó a acercarse y con una combinación entre curiosidad, adrenalina
y mala leche, es decir, mal humor, este hombre saltó la primera valla y fue para allá corriendo a toda velocidad hacia esos extraños seres que estaban agitados, estaban ahí debajo de ese objeto y estaban correteando por allí como moviendo los brazos, pero este hombre no lo estaba viendo muy bien porque eran pequeños, ¿no? Y dijo, voy a acercarme y a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues Edwards se fue acercando, intentando no hacer mucho ruido, y se dio cuenta de que efectivamente las criaturas medían menos de 1 metro, tenían como una tez, un color de piel de color grisáceo, parecido al color de la nave, porque estaba viendo ya perfectamente la nave, y ambos, tanto los seres como la nave, tenían un color grisáceo tirando a verde, y bueno, muy interesante el hecho de que estos seres no tenían manos, tenían pues unas protuberancias con forma de brazos, terminada como en pico, pero no tenían manos, eran prácticamente como una especie de pingüinos, como bastante además, no eran delgados, ¿no? Sino que podemos decir que eran pues bastante orondos. Luego, por otra parte, es interesante que el detalle de que decía que llevaban una especie de gafas de protección con forma almendrada y acabadas como en unas lentes de color negro. Bueno, pues que es prácticamente pues de un poco un detalle retro, ¿no? Como decíamos, un detalle noir, muy interesante, ¿no? Luego, por otra parte, tenían estos seres unas oscuras protuberancias en sus narices y en sus bocas, ¿no? Como unas bocas alargadas y unas narices que podríamos decir que es prácticamente como si fuese casi un traje de protección, pero parecía integrado en la propia piel, ¿no? Este hombre no pudo distinguir si esas protuberancias formaban parte de algún tipo de traje de protección o eran parte bueno, pues de la propia fisionomía de aquellos seres. Esto nos recuerda un poco a la descripción de los seres de Kinula en Finlandia, pero en este caso de Kinula, que también eran verdes estos trajes, bueno, pues acababa en cristal. No, estos eran como terminados en gafas y con una curiosísima forma de, pues como de pico en la boca y en la nariz, pues como también muy oscura, ¿no? Era una especie como de pingüinos espaciales de color verde, ¿no? Estos invasores, desde luego, no tenían un cuello visible y desde luego Edwards estaba maravillado ante lo que estaba viendo, pero tampoco le estaba gustando nada porque aquellos seres estaban empezando a ponerle nervioso porque no paraban de moverse y de corretear y de mover los brazos para un lado y para otro. Este hombre no pudo distinguir muy bien el sistema de locomoción que tenían, cómo eran sus pies. Llegó a decir que tenían como una especie de patitas, ¿no? Pero casi sin unas piernas visibles. Pero bueno, el caso es que le estaba poniendo nervioso porque no paraban de moverse a toda velocidad, muy cerquita del objeto y de mover los brazos hacia los lados y hacia arriba, ¿no? Una imagen que podemos denominar como totalmente surreal, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre porque desde luego a Edwards lo que le ocurrió es que es increíble, ¿no? Entonces, en este punto, Edwards recoge del suelo un par de rocas y lo que tiene muy claro es que, al igual que en el caso de Kinula, va a atacar a estos seres, ¿no? Y entonces empieza a aproximarse hacia ese extraño platillo con forma de seta. Y entonces, de hecho, Edwards declaró posteriormente que su objetivo era lanzarlas al ovni para que, bueno, pues para que se marchara de allí, ¿no? Intentar dar a ese tubo que estaba sosteniendo y que estaba haciendo la forma de seta de aquel disco volador, ¿no? Y entonces este hombre se fue acercando con las rocas, que tenemos que imaginar en la escena, ¿no? Con la roca ya en la mano diciendo, le voy a dar una pedrada a esto que ya verás. Y entonces, claro, es muy curioso porque este hombre se queda a solo 5 metros del objeto, con todos los seres dando vueltas y arremolinados en torno al objeto sin parar de moverse, ¿no? Y este hombre, nervioso pero decidido a darle una pedrada o a los seres o a aquel tubo. Y entonces es interesante porque resulta que este hombre, cuando ya está a punto de coger y dar la pedrada, de repente se choca contra algo que es invisible. Este hombre describe como que había un campo de fuerza invisible alrededor de la seta. Y claro, esto le estaba suponiendo una especie de presión negativa que impedía el paso, ¿no? Decía, las declaraciones las voy a leer textualmente, decía, pensé que ya iba a poder tocarlo, pero cuando me acerqué fue como si me chocara contra un muro. Esto lo cuenta el señor Edwards, fascinado, pero
pero bueno, ya expectante un poco ante lo que estaba pasando, ¿no? Desde ahí Edwards pudo ver mejor a los seres, incluso pudo hacer un croquis de su aspecto, tal y como él, bueno, pues le dieron unas pinturas y este hombre pues pintó un poco qué es lo que le parecía a él, ¿no? Y de hecho pudo ver mejor el objeto. Y un detalle interesantísimo es que dijo que la superficie de aquella seta era metálica, era curvada y además tenía unos 18 pies, unos 6 metros de diámetro. Es decir, ya pudo dar unas descripciones más adecuadas, ¿no? Este hombre decía que el tubo que estaba soportando al objeto no era más alto, es decir, medía menos de 1 metro de lo que medían estos seres, que no paraban por otro lado de moverse cada vez más deprisa y más nerviosos. Y entonces también se fijó que en el objeto había como una serie de 12 ventanas en el borde, podemos decir, central, y esas ventanas estaban emitiendo luces de colores. Y esto le pareció fascinante porque decía que dentro de ese objeto como que hubiese una serie de rueda de color que estaba girando, porque las luces como en la feria pues estaban girando, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, pues podemos imaginarnos un poco en los tío vivos de las ferias, ¿no? Pues esto era el efecto que estaba viendo en aquel extraordinario objeto volador no identificado. Y entonces, bueno, leo las declaraciones de Edwards que son fascinantes, ¿no? Decía: el objeto se veía como una gran concha de color verde grisáceo, y debajo había agujeros ovoides donde se podían ver luces saliendo. Había como una rueda de colores girando en el interior. Los seres no paraban de moverse. Y es que, claro, es que la descripción y la escena en sí es que es curiosísima, ¿no? Una especie de pingüinos nerviosos perdidos y Edwards con la roca dándose con el muro invisible, ¿no? Bueno, este hombre retrocede 3 metros y entonces lanza una de las rocas que sale rebotada en la barricada y casi se da a él mismo con la roca, ¿no? Esto además sin hacer ruido al dar con una especie de barrera imperceptible e invisible. Bueno, la roca cae al suelo y este hombre ya más decidido dice: voy a hacerlo, le voy a dar una pedrada a esto, ¿no? Y entonces la tira con todas las fuerzas del mundo y consigue traspasar esa barrera. Y de hecho llega a darle al objeto volador aterrizado, ¿no? Y por cierto, cuando la roca da en la superficie, este hombre dice que se produce un efecto como cuando hacemos una rana en un estanque, ¿no? Con un canto rodado, es decir, como que sale desviada, ¿no? Y sale como flotando, ¿no? Bueno, pues el efecto era prácticamente eso, ¿no? Como si hubiese salido rebotado de una manera prácticamente antinatural, como si hubiese habido una repulsión electromagnética, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, en ese momento los seres empiezan a remolinarse todos juntos, sin parar de moverse, súper nerviosos, y entonces se empiezan a meter como por detrás de ese cilindro y empiezan a desaparecer, como si hubiese algún tipo de portal de acceso que estaba oculto por detrás, como si la puerta estuviese por detrás, ¿no? Y entonces empiezan a meterse por detrás y empiezan a desaparecer esos seres, ¿no? Bueno, en ese momento ya los seres ya están dentro y entonces el objeto como que empieza a ascender y entonces como que parece que va a atacar a Edwards inclinándose hacia él. Pero resulta que lo hace 2 veces y bueno, pues a la tercera vez el objeto, en vez de inclinarse ya definitivamente para aplastar o atacar a Edwards, de repente comienza a ascender y empieza a irse hacia el noroeste de Tuscumbia, ¿no? Se estabiliza, comienza a dirigirse hacia Santa Isabel y bueno, pues este hombre llega un momento en el que lo pierde de vista, dejando al señor Edwards, bueno, pues como decíamos, ¿no? Totalmente perplejo y también bueno, pues mirando a todo lo que era el ganado bovino y ovino que tenía por allí, pues también sin parar de mirar, me puedo imaginar que con una interrogación prácticamente por encima de sus cabezas, ¿no? Entonces, bueno, Edwards acabó comentando esto en el pueblo, se cachondearon de él, se rieron de él, ¿no? Pero resulta que aquella información que se había publicado en algún periódico llegó a oídos de un investigador ovni llamado Ted Phillips, que le creyó y fue para allá a hablar con este hombre, ¿no? Entonces este hombre
un poco reticente al principio, dijo que aquel incidente había durado entre 5 y 10 minutos, por supuesto que nunca había visto nada igual en toda su vida, y que la descripción cuando empezó a ascender aquel objeto era como de una seda brillante y metálica, ¿no? Este hombre siempre pidió un anonimato para todos los periódicos y para todas las personas que hablasen de su caso. No quería salir con su nombre verdadero, es decir, siempre salió con un seudónimo. Es interesante el hecho de que, bueno, pues este hombre pues lo pasó mal porque se metieron con él, ¿no? Pero siempre mantuvo su historia. Y bueno, pues las declaraciones de Ted Phillips, el investigador, son muy curiosas, ¿no? Decía este hombre: cuando llegué al sitio de los restos, eran aún bastante visibles. Era un círculo ligeramente irregular donde el eje había descansado y tenía 1 metro de diámetro. El suelo estaba totalmente deshidratado en contraste con el suelo circundante, es decir, como si al haber estado apoyado hubiese, de alguna manera, evaporado todo el componente de humedad del suelo. Es muy interesante todo el tema y es, bueno, pues lo que hemos comentado de la descripción de los seres, ¿no? Bueno, yo me quedo con la imagen de los animales mirando todos al mismo sitio y en silencio, porque, bueno, yo creo que es un poco de película, ¿no? El hecho de acercarse y estar las vacas mirando, ¿no? Sin moverse, ¿no? Observando, pues esa descripción de ese objeto, ¿no? Bueno, luego los seres, ¿no? ¿Podría ser un traje de protección o es que realmente eran esa especie de pingüinos espaciales, ¿no? Muy curiosas las descripciones de las gafas, además sin manos, la curiosa forma de los pies, la boca, la nariz, un ser diminuto totalmente increíble y además sin interacción con el testigo, pero es que parecían muy nerviosos. ¿Qué eran? ¿Qué hacían? A mí me parece fascinante, ¿no? Bueno, luego tenemos la increíble barrera invisible y las ganas que se quedó este hombre, el señor Edwards, de meterle más pedradas a aquello, ¿no? La solución que buscó este hombre y quizá la razón por la que no hubo ningún tipo de interacción más y por la que, bueno, pues aquello terminó, el incidente terminó, ascendió aquel objeto y ya dejaron al bueno de Edwards allí con sus piedras, ¿no? Y con sus ganas de apedrear pingüinos espaciales, ¿no? Bueno, me interesa bastante el hecho de cuando se empiezan a meter por detrás del cilindro, ¿no? Porque es como una especie de puerta dimensional, ¿no? Pues no podemos imaginarnos que son como escaleras, ¿no? Como si hubiese algún tipo de transporte que lo llevase hacia arriba. Y bueno, pues es un encuentro muy curioso, con huellas en el terreno, contando lo imposible por parte de una persona no dada a la fantasía. Y bueno, pues imaginaros el cachondeo que hubo, pero claro, este hombre nunca quiso que se revelara su nombre, y de hecho se reveló su nombre después de muerto, cosa que es muy curiosa, ¿no? Porque dijo, ya, cuando yo ya me muera, me decís que he sido yo, ¿no? Una cosa interesante. Y bueno, pues yo no sé ustedes, pero a mí me hubiese encantado vivir lo que vivió el señor Edwards. Yo, por supuesto, no cogería una piedra, pero sí me hubiese encantado haberlo podido grabar con un teléfono móvil, ¿no? Eso hubiese sido lo más, yo creo, ¿no? Imagínense la escena, ustedes con esos locos pingüinos de color verde de Missouri, ¿no? Bueno, pues todos agitados ahí y ustedes viéndolo, contemplando un auténtico espectáculo. No sé, es uno de mis casos preferidos, me parecen entrañables esos seres, no sé, estuviesen haciendo lo que estuvieran haciendo y bueno, pues una de las descripciones más bizarras y curiosas de la historia del fenómeno, que yo creo que merecía la pena de unos minutos de nuestra vida. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.